Ahora, Irlanda, eh, eh, ¿qué tanto esto se presta a la técnica procesal, al menos la tradicional en materia de amparo? Porque también ese es un tema en donde ha habido diversas aproximaciones metodológicas, incluso al interior del Poder Judicial de la Federación. ¿A qué me refiero? El amparo es un medio de defensa de los derechos humanos que tiene una finalidad restitutoria, o el amparo puede adquirir una visión sustantiva como la que ustedes acaban ahorita de mencionar, de carácter de reparación integral. El amparo. Porque claro, otra cosa es que nosotros regresemos a jurisdicción ordinaria de los asuntos, digamos, bueno, sí se protegió el debido proceso, se protegió la no discriminación y la igualdad de armas en el proceso, se asumieron perfectamente los temas de carga probatoria, pero pues ya esto es un tema ordinario, ¿verdad? Aquí el amparo sirve para otra cosa, yo ya te dejé aquí salvaguardar tus derechos, no te va a reparar el amparo. No sé si me explico, Sí, sí. ahí hay una discusión abierta, creo yo, que el Poder Judicial de la Federación tarde o temprano va a tener que entrarle, creo yo, y va a tener que enfrentar. Un Sí. comentario, por favor. Es sumamente interesante esa materia. De hecho, recientemente pues se había planteado una contradicción de tesis en el Tribunal Pleno, en donde lamentablemente no se pudo emitir un criterio de fondo, pero yo también estoy convencida de que eso no tarda en suceder, ¿no? Y que es además fundamental y es necesario para generar certidumbre no solo a las personas, sino también incluso pues a las operadoras jurídicas, ¿no? A quienes están en los juzgados y en los tribunales, de saber si hay facultades o no para emitir este tipo de medidas de reparación integral. Lo cierto es que, pues sí podemos ver que aunque no se les han denominado propiamente de esa manera, hay medidas de reparación integral que se han emitido en las resoluciones de amparo y en muchas de las resoluciones de la Suprema Corte. Por ejemplo, expresamente en términos de reconocer facultades a las personas juzgadoras, sí se ha reconocido, aunque limitadamente, ¿no?, en casos de graves violaciones a derechos humanos como es la desaparición forzada. Ahí hay ya, por ejemplo, un precedente en donde se dijo sí se pueden emitir medidas de reparación integral que abarcan restitución, compensación, satisfacción, rehabilitación, no repetición, ¿no? Tenemos otros casos, por ejemplo, hay uno muy interesante de la primera sala que tiene que ver con esterilización forzada o involuntaria, en donde no se dijo expresamente, pero al final lo que se emitió era una medida de no repetición, ¿no? Ahí lo que se determinó es que se tenía que generar una guía para que el personal médico y de enfermería supiera qué implica una violencia obstétrica y cómo también evitar pues causar este tipo de daños. Era un caso particular de una señora que había sufrido esta afectación, pero al final esta medida termina siendo una medida de no repetición porque garantiza que no se vuelva que no vuelva a pasar, ¿no?, una situación similar, ¿no? Entonces, la verdad que sí es un tema abierto todavía a la discusión, que los tribunales lo han abordado de manera distinta. Hay tribunales o juzgados de distrito que han hecho expresamente en las sentencias estas declaratorias de medidas específicas, ¿no?, con los nombres de satisfacción o repetición, ¿no?, que han ordenado disculpas públicas. Hay otros tribunales que dicen, no, es que si tú volteas a ver la ley de amparo, el artículo 77 habla solo de restituir las cosas al Estado que guardaban, ¿no? Entonces, eso implica que solo se puede aplicar la medida de restitución y que estamos completamente imposibilitados o imposibilitadas para decretar otro tipo de medidas. Entonces, por eso es que es un tema tan interesante. Oye, y en esto que mencionas, ¿no sería necesario asumir también una lectura constitucionalizada del propio amparo? Digo, puede parecer muy obvio porque, bueno, pues el amparo es el instrumento constitucional por antonomasia. Vaya, Claro. no podemos imaginar otro más propicio, más adecuado, más cercano al régimen de tutela constitucional de nuestros derechos que el juicio de amparo. Pero también en esta lectura, por ejemplo, citabas el artículo 77 de la ley de amparo. El amparo tradicionalmente, históricamente, como lo hemos estudiado, es un proceso restitutorio. Ujú. Y ahora la lectura sería, como ustedes mismos lo acaban de hacer en materia civil, pero yo lo traigo a materia de amparo, desde el deber de reparación integral.
Porque ese párrafo tercero del artículo primero dice todas las autoridades. Y eso incluye a las autoridades de amparo. O sea, ahí viene una discusión interesante, ¿no? Sí, es muy interesante y además yo comparto que también la visión del amparo no se puede ver solo desde la propia ley de amparo, ni tampoco desde el propio artículo 103, 107, ¿no? De la Sí. Constitución. Hay que abarcar también, hacer lecturas sistemáticas, lecturas también desde las propias convenciones e incorporar todo para hacer el análisis en el caso. Que también algo que estaba pensando ahora es que se han buscado otras medidas, ¿no? Ya hablaba Jorge del sistema de atención a víctimas, ¿no? Sí. En algunas sentencias, para evitar, digamos, han sido como posturas intermedias, o así les denomino yo, es no llego a la conclusión de que solo procede la restitución, pero tampoco llego a la conclusión de que tenemos como personas juzgadoras de amparo facultades para decretar estas medidas en la propia sentencia, y entonces lo que se ha hecho es vincular a las comisiones de víctimas para que sean las comisiones de víctimas las que emitan este tipo de medidas. Esa es una postura intermedia, digamos. Tenemos en los tribunales actualmente posturas que dicen solo procede restitución, posturas que dicen procede una reparación, pero no en la sentencia directamente, sino por conducto de la autoridad competente, que serían las comisiones de víctimas. O tenemos estas otras sentencias en donde se dice sí, en el propio amparo se pueden emitir medidas de reparación integral. Por eso sí es fundamental generar certeza también sobre pues la adecuada interpretación que se tiene que dar en materia de amparo. Ojalá que llegue pronto esa definición.